Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Ustedes lo saben, el gobierno está impulsando el diálogo social con la intención básicamente de abordar desde múltiples sectores desafíos estructurales que tiene el país. Empleo, desigualdad, seguridad social, desarrollo productivo, cohesión social. Hay varios temas que pueden ir surgiendo y que pueden ir cuajando en esto que pretende reunir a las distintas voces de nuestra sociedad. Designado como coordinador de este proceso difícil que es el diálogo social, el economista Hugo Bay, referente también del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, tiene a su cargo una tarea clave, que es estructurar los ejes de trabajo, convocar a estos sectores, retenerlos allí y garantizar que las discusiones no queden solo en diagnósticos, como acusa gran parte de la oposición, que ha generado cierto vacío con su falta de presencia en el lanzamiento de este diálogo social. Hugo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Que al día de hoy, viernes 25 de julio, la oposición está más cerca, igual, más lejos de participar de este diálogo. Bueno, esta ha sido una semana sin mayores novedades. La semana que estuvo movida fue la anterior. Ahí nosotros nos encontramos un poco con la sorpresa de esta comunicación en cuanto a que no iban a participar. Digo sorpresa porque por un lado nosotros cuando definimos la hoja de ruta del diálogo social, que contenía la metodología, la arquitectura, los participantes, en fin, los ejes temáticos, por supuesto, allí tuvimos instancias con cada uno de los partidos políticos y de los actores sociales, naturalmente, para presentarles cuál era nuestra idea, abierta a los eventuales comentarios y, vamos a decir, propuestas de cambio que pudieran surgir. Y la verdad es que notamos muy buena disposición de parte de todos los convocados a integrarse a la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social. Y bueno, además de eso, 3 de los 4 partidos políticos que el lunes de la semana pasada resuelven bajarse de esa convocatoria, digamos, ya habían incluso puesto mandado sus nombres para integrar la comisión. Incluso habíamos tenido algún intercambio con esas personas en función de la agenda que teníamos por delante, en fin. Entonces, por un lado, esa sorpresa, que también tiene que ver con una sorpresa con un carácter más estructural en cuanto a lo que es la tradición de diálogo y el espíritu democrático, digamos, que reina en nuestro país y que creo que es bien importante preservar, y que la verdad es que choca un poquito, digamos. Uno puede tener diferencias muy importantes con determinados planteos, pero de ahí a resolver no sentarse, a escuchar y en última instancia a volcar sus insumos, sus aportes, sus propuestas, es decir, esquivar el diálogo, me parece que es una medida que, no honra, digamos, las mejores tradiciones del país en este sentido. Basándose justamente en eso, y ya abrimos la mesa en un sistema tan republicano como el nuestro, que es un poco lo que acabas de definir, ¿cuánto vacía al diálogo social que los partidos no participen? Obviamente que lo ideal sería que los partidos políticos estuvieran todos. Para nosotros, ¿qué pasa? Era fundamental que esa comisión ejecutiva tuviera toda la mayor pluralidad posible, todas las visiones estuvieran contempladas allí. Aparentemente no sería posible. Evidentemente que el diálogo social lo vamos a seguir implementando. Es un compromiso que este gobierno asumió durante la campaña electoral y que desde el 1 de marzo estamos trabajando en la instalación y en la coordinación justamente de este proceso, y siempre se habló de un diálogo social. Nunca fue una propuesta de diálogo interpartidario. ¿Se hace sí o sí? Sí, aunque no estén los partidos. Y el diálogo social se va a hacer porque, repito, es un compromiso con la ciudadanía que votó, digamos, un partido político que tuvo como un eje central de su campaña esto, porque no era un tema lateral, fue un tema muy conversado a lo largo de la campaña electoral. Y bueno, obviamente que después de ese diálogo social, que quizás no tenga todas las voces que nosotros hubiéramos querido, porque, repito, me parece muy importante que Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Identidad Soberana, estén contemplados o estén integrados a la conversación. Me parece que tienen aportes para hacer, para mejorar los acuerdos que se puedan alcanzar. Bueno, si no se da en esta instancia, seguramente se va a dar en alguna instancia posterior. Por supuesto, en particular en lo que es el Parlamento, ¿no?, que es el ámbito
de diálogo interpartidario por excelencia, y es el ámbito resolutivo donde eventualmente se van a terminar aprobando los cambios que puedan surgir del diálogo. Obviamente el diálogo no es una instancia resolutiva, en esa comisión ejecutiva nadie va a votar nada, ¿verdad? Simplemente lo que pretendemos es elaborar un documento que refleje un conjunto de acuerdos, que también explicite los matices y las diferencias que puedan tener los diferentes participantes de esa comisión ejecutiva. Y bueno, la verdad que lamentamos que por ahora no haya sido posible que se integren al proceso, pero yo creo que sigue la puerta abierta y la mayor flexibilidad de parte de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y de todo el Poder Ejecutivo para poder hacer los cambios en el formato que en cierta forma hagan que todos los participantes se sientan cómodos, que ese es un requisito fundamental para que la posibilidad de acuerdo realmente sea mayor, ¿no? Bay, las organizaciones sociales, cada una llega con su hoja de ruta. ¿Cómo se trabaja en organizar, en definitiva, los contenidos para que luego eso termine en cuestiones concretas? Sí, por supuesto. Nosotros ahora quizá estamos lanzando la primera etapa del proceso, que tiene que ver más que nada con un conjunto de actividades para escuchar a la sociedad, ¿verdad? A las organizaciones sociales, incluso a los ciudadanos. Eso implica que va a haber conversatorios por todo el país, seminarios, audiencias de un conjunto de instituciones, organizaciones que quieran tener, vamos a decir, un mano a mano con esa comisión ejecutiva. Y por otro lado tenemos una plataforma de participación ciudadana de carácter digital, ¿verdad? Que está disponible en el portal del Diálogo Social, en el sitio web que es dialogosocial.uy, ¿verdad? Y a partir de ahí cualquier ciudadano, cualquier persona puede participar activamente proponiendo algo o simplemente comentando, dando su visión, su aporte. Entonces, quizá en esta primera etapa el proceso va a consistir más que nada en escuchar, pero nosotros pensamos que fundamentalmente a partir de octubre, dentro de la Comisión Ejecutiva, tenemos que empezar a trabajar para ir construyendo esos acuerdos. Y ahí yo creo que, por supuesto, como tú decís, van a venir los participantes, cada uno con su visión, con sus ideas, con sus propuestas, con sus críticas respecto a cómo funciona el sistema de protección y seguridad social en nuestro país hoy. Y la idea es, bueno, que cada uno vuelque sus aportes. Por supuesto, el Poder Ejecutivo tiene su visión sobre estos temas, su agenda de cambios, y entonces lo que tenemos que ir haciendo es viendo cómo articulamos toda esa información para tratar de empezar a pulirla y a tejer esos acuerdos, ¿verdad? Que Tienen van a implicar... 4 ejes, Hugo. Cuatro ejes. Protección exacto. a la infancia, sistema de cuidados, protección activo, jubilaciones y pensiones. Exacto. Esto, al ser un diálogo tan amplio, ¿no existe el riesgo de que también aparezcan otros temas o no existe la ventaja de que también puedan aparecer otros temas? ¿Está abierto el diálogo social a eso? Sí, el diálogo social, por supuesto, es un diálogo abierto. El manejo de la agenda es uno de los aspectos delicados del proceso o desafíos, porque naturalmente un diálogo de protección y seguridad social suena como algo muy amplio, en el cual prácticamente entra casi todo lo que uno se puede imaginar, aunque sea lateralmente tiene un punto de contacto con esto. Y nosotros pretendemos que, dado los plazos que tenemos, que son algo menos de un año para entregar en manos del presidente de la República ese documento al que me refería, precisamos manejar una agenda acotada, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos con un conjunto de nudos o de desafíos que nos parece importante que el diálogo social se aborden y se construyan acuerdos para que se transformen en cambios concretos en la matriz de protección y seguridad social, pero naturalmente estamos abiertos a que otros actores puedan agregar algún tema más. Ahora, lo que está claro es que no vamos a poder discutir en los plazos que tenemos previsto 40, 50 o 60 temas, ¿verdad? Eso es inabordable. Entonces también el diálogo puede ser una buena instancia para, más allá de buscar acuerdos sobre un conjunto más acotado de temas, que repito, van a ser temas estratégicos, nudos y desafíos que tiene el sistema muy importantes desde nuestro punto de vista, que haya otros temas que en todo caso queden relevados y que por supuesto puedan ser abordados en otras instancias de diálogo y bajo otros formatos probablemente, pero seguramente eso va a ocurrir y estamos abiertos a que ocurra y de hecho, repito, creo que el diálogo puede ser una buena instancia para que tomar nota en esos conversatorios de temas que quizá no van a poder ser abordados con profundidad en el intercambio dentro de esa comisión ejecutiva, pero sí queden relevados y
puedan formar parte de, en fin, de otros procesos en otras instancias. El diálogo social va a correr paralelo a la labor legislativa y del Ejecutivo. Y siendo, por ejemplo, el primer eje, que es protección a la infancia, que es uno de los énfasis con los cuales llega esta administración para estos 5 años. Te pregunto, ¿cuánto de la protección a la infancia se va a abordar en el diálogo social y cuánto se va a abordar en el presupuesto? Y si el diálogo social en este tema va a estar supeditado a lo que suceda en el presupuesto, las discusiones que se den en el presupuesto. No, creo que está buena la pregunta para aclarar. Yo creo que en el presupuesto, obviamente, el gobierno ya va a ir avanzando en un conjunto de compromisos que tiene asumidos y que, por ejemplo, tienen que ver con protección a la infancia. Entonces, por ese lado va a haber un conjunto de medidas que se tomen, pero con un carácter inmediato para que comiencen a operar en el año 2026, en los años siguientes. ¿Qué pensamos con el diálogo? Que por supuesto tiene que tener, vamos a decir, vasos comunicantes con la discusión que se genere en el presupuesto y con los lineamientos que allí surjan. Bueno, quizá lo que estamos pensando en el diálogo es, entre todos los actores, acordar qué matriz, por ejemplo, en este caso, como tú planteabas, qué esquema de, por ejemplo, transferencias no contributivas, me refiero a las transferencias del MIDES, el país precisa para, garantizar seguridad económica en los hogares de situación más vulnerable, ¿verdad? Entonces, quizá eso ya implica una mirada más de mediano plazo, más que si vamos a incrementar en 30 o 50 o 60% una determinada prestación. Ahí lo que estamos pensando es qué posibilidades tiene el país de unificar un conjunto de instrumentos que hoy están disponibles dentro de lo que son las transferencias no contributivas, ¿verdad? Hoy tenemos asignaciones familiares que remiten a diferentes esquemas, la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza, en fin, un conjunto de dispositivos que quizás están un poco dispersos o fragmentados. Puede haber posibilidades de integrarlo, puede haber posibilidades de mejorar la cobertura, que hoy hay algunos problemas de focalización, hay hogares donde esos recursos no están llegando. Por supuesto, el tema de la suficiencia, tenemos en promedio el 20% de hogares de menores ingresos recibe unos 3.000 pesos producto de estas transferencias. Son montos muy modestos que difícilmente transformen de la manera que queremos como sociedad la situación bastante crítica que viven algunos hogares. Entonces, por supuesto, repensar un poquito el esquema de contraprestaciones que hay a partir de estas transferencias que se otorgan, cómo, digamos, el instrumento financiero a partir del cual los hogares perciben estas transferencias, en fin, hay un conjunto de discusiones que nos permiten como imaginar qué sistema queremos y después dentro del diálogo ver cómo transicionamos hasta ahí. Y dentro de esa transición está lo que pase en la ley de presupuesto. Entonces, los cambios van a ser, por un lado, con un carácter inmediato y al mismo tiempo en sintonía con una visión que podamos ir construyendo de mediano plazo y que al país le quede para, por ejemplo, transformar, y yo creo que hay condiciones particularmente en este punto, transformar esa idea de matriz de seguridad económica, vamos a decir, para los hogares más vulnerables, que sabemos tienen una presencia muy importante de niños, niñas y adolescentes, en una política de Estado, ¿verdad? Con un acuerdo bien amplio entre partidos políticos y actores sociales. Hugo, respecto al tema retiro jubilatorio, en el diálogo social va a estar, porque ese es uno de los temas más picantes. ¿Puede llegar a haber una propuesta de cambio de lo que se acaba de aprobar? Sí, por supuesto. Ese es uno de los temas relevantes del diálogo. Hay compromisos que se asumieron con la ciudadanía. Por supuesto, uno de los compromisos era procesar esto a través de un diálogo social. Pero además, si uno mira los compromisos asumidos, hay una serie de puntos. Y, por ejemplo, las condiciones de retiro es uno de ellos. Este gobierno tiene efectivamente una visión crítica sobre lo que fue el aumento de la edad de retiro casi al barrer que se procesó en la reforma jubilatoria del periodo anterior, y nosotros pretendemos aprobar cambios en relación a ese parámetro. Ahora, esos cambios no van a pasar por lo que la ciudadanía efectivamente ya laudó en el plebiscito, ¿verdad? Allí se presentó una propuesta concreta que implicaba bajar la edad de retiro a los 60 años y que las personas se jubilaran en las mismas condiciones sobre las cuales venía el régimen anterior, es decir, la ley 16.713.
Eso no va a formar parte de los acuerdos porque, y en esto quiero ser bien claro, los resultados del diálogo social van a respetar en todos sus términos lo que la ciudadanía ya laudó en el marco del plebiscito. Y ninguno de esos acuerdos van a consistir en las propuestas de cambio que estaban contenidas en la papeleta que se sometió a consulta popular, ¿verdad?, en el mes de octubre del año pasado. Ahora, eso no inhibe, también vamos a cumplir con lo que es la promesa de discutir, por ejemplo, el parámetro de la edad de retiro que quedó planteado. Nosotros ahí lo que pensamos es que es necesario contemplar lo que son las desigualdades con las que las personas llegan al momento del retiro, ¿verdad? Desigualdades que tienen que ver con el desgaste físico a través de diferentes trayectorias laborales, la propia probabilidad de tener empleo para la gente en función de las habilidades y capacidades que ha ido construyendo a lo largo de su vida laboral, pero también lo que son las diferencias en la expectativa de vida. El aumento de la longevidad, que es uno de los factores que explica el envejecimiento poblacional y que nos obliga a revisar aspectos del régimen jubilatorio, no se distribuye de la misma manera por nivel socioeconómico, ese aumento de la longevidad. Entonces nosotros creemos que es fundamental, bueno, y por eso también vamos a volcar algunos insumos de carácter técnico en el diálogo social para tratar de ver en qué medida eso se comporta de manera diferente en función del ingreso y de las características de las personas, y entonces cómo poder contemplar esas diferencias y lograr que, mientras los sectores que están en condiciones efectivamente de trabajar más años lo puedan hacer, porque de forma gradual, por supuesto, ¿no?, porque el sistema, desde el punto de vista de su sostenibilidad financiera, lo requiere, pero combinar eso al mismo tiempo con que los sectores de menores ingresos, bueno, puedan retirarse a edades más tempranas de lo que marca la legislación vigente. Hugo, sos el coordinador del diálogo social, pero me imagino que tenés una mirada o una idea acabada sobre este tema que está plasmado en el programa del Frente Amplio, que era revisar el pilar de ahorro individual, que planteaba que tenía que ser no lucrativo el programa del Frente Amplio. Algunos entendían que eso directamente afectaba la viabilidad de las AFAPs. Este tema puntual se va a discutir en el diálogo social. ¿Hay un consenso de la fuerza política de gobierno sobre cuál tendría que ser este esquema que incluya lo no lucrativo? O ya, y si ya el hecho de ser no lucrativo estaría afectando directamente a los gestores de los ahorros que son las AFAPs. No, ahí lo que hay, por supuesto, es otro de los aspectos que va a estar en el diálogo. Claramente nosotros vamos a seguir apostando por un sistema multipilar en el cual uno de esos pilares sea el pilar de ahorro, por lo tanto ahí también hay una diferencia muy clara con lo que era la propuesta del plebiscito, que repito ya fue laudada. Ahora, dentro de ese pilar de ahorro nosotros creemos, y es uno de los aspectos que vemos como críticos del proceso de reforma jubilatoria en el periodo anterior, sentimos que hay oportunidades de mejora muy importantes en el funcionamiento de ese pilar y que, por supuesto, en la medida en que repensemos un poquito la organización industrial de ese pilar, qué tipo de funciones efectivamente pueden estar en manos de algunos actores privados y qué tipo de funciones tiene más sentido pensarlas con un carácter centralizado, ¿verdad? Allí donde hay muchas economías de escala, bueno, no tiene demasiado sentido quizá que los participantes del mercado, que en última instancia su función central es la de rentabilizar profesionalmente los ahorros de trabajadoras y trabajadores, hay un conjunto de funciones que quizá no tiene sentido que estén en manos de ellos y eso puede implicar ahorros muy importantes desde el punto de vista de lo que son los gastos de comercialización, ¿verdad?, los gastos de publicidad, en fin, hay una cantidad de aspectos que desde nuestro punto de vista por lo menos no agregan mayor valor al funcionamiento del pilar de ahorro y que evidentemente en la medida en que nosotros revisemos ese esquema de funcionamiento vamos a poder lograr que esto opere en condiciones de mucho mayor eficiencia, con menores costos, que en última instancia implican mejorar las prestaciones que van a obtener los trabajadores y trabajadoras por ese pilar en particular, y eso va a incidir directamente, obviamente, en el lucro del sistema. Entonces, claro, pero te agrego, primero que nada, el gobierno va a ir con esta postura que estás planteando, y lo otro, no lucrativo es no lucrativo. O sea, acá se baja un poco el lucro, pero sigue siendo un negocio lucrativo para las AFAPs. ¿Esto que planteas tú va en línea con lo que plantea el programa de Frente o queda a mitad de camino? No, va en línea, es decir,
a ver, el lucrativo es, porque hoy, por ejemplo, no sé, lucrativa es la red de cobranzas que hoy tiene el BPS tercerizada para que la gente efectivamente cobra. Eso cuando uno va a recibir una prestación en determinados locales de la red de cobranzas, que sabemos, es un aspecto lucrativo. Ahora, eso está en un orden de lucro razonable, ¿verdad? Hay un mercado allí donde efectivamente puede haber empresas que generen una ganancia. Ahora, acá estamos hablando de lucro. Cuando pensamos en un fondo de ahorro previsional que representa el 30% aproximadamente del Producto Bruto Interno, evidentemente hemos convivido con este sistema con niveles de lucro exageradamente altos a lo largo de estos casi 30 años. Y lo que se trata, me parece, lo que plantea el Frente Amplio es, bueno, llevar eso a una cuestión razonable, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros nos proponemos con esa reforma, y yo creo que forma parte de una visión que comparte el Poder Ejecutivo como tal, es, bueno, avanzar en esa agenda que implique justamente, esto no quiere decir que no vaya a haber un entorno competitivo en el que pueda haber participación de actores privados, pero en un mercado mucho más competitivo, y en lugar de tener ganancias extraordinarias o extranormales como hemos tenido a lo largo de estos casi 30 años, pasemos a tener un esquema de ganancias normales, ¿verdad? Hugo, pero y que sean compatibles, sobre todo, el objetivo de esto fundamental es la mayor eficiencia en el sistema, tiene que ver con disminuir los costos en las comisiones que se cobran a trabajadores y trabajadoras y que eso pueda redundar en mayores prestaciones para la gente, ¿no? Está clarísimo tu punto, pero también me vuelvo a la pregunta del sapo. Es decir, el gobierno, cuando estaba en campaña electoral, se comprometió a que fuera no lucrativo, y eso es cero. Es decir, lo que ahora estás planteando es una visión de lucro menor, pero no es a lo que se comprometió el gobierno. Bueno, podríamos discutir la acepción de la palabra lucro. En última instancia, lo que el gobierno tiene es agenda. Hay, desde el presidente de la República hasta otras autoridades de gobierno han planteado con mucha claridad a lo largo de la campaña, no ahora, que las AFAP o que los actores privados iban a seguir formando parte del sistema en cuanto a lo que era la operativa en la rentabilización de ahorros, sobre todo además porque van a seguir participando, porque mejoran las condiciones para que el sistema funcione eficientemente. O sea, si fuéramos a un esquema de carácter monopólico, que sería una opción, por lo menos nosotros tenemos la visión de que así como es importante que haya un actor estatal que en última instancia oficie como ente testigo para la operativa de los privados, creo que generar un entorno competitivo también estimula o fomenta a que efectivamente ese actor estatal funcione como ha venido funcionando, en particular una de las AFAP, que como sabemos es propiedad de 3 bancos estatales, ¿verdad? Que funcione en condiciones de la mayor eficiencia posible. Entonces, desde ese punto de vista, la rentabilización de los ahorros se va a seguir haciendo en un entorno competitivo que permita, que en última instancia se logren las mayores rentabilidades, porque acá hay un tema vinculado a los costos, que es llevar los costos a su mínima expresión, por supuesto, y eso tiene que ver con lo que hablábamos recién, con el lucro que ha operado en el sistema durante casi 30 años, pero también es fundamental que la rentabilización que se haga de esos ahorros se haga en las condiciones de mayor eficiencia, ¿verdad? Porque eso también es la otra variable fundamental que va a determinar las rentas que obtenga la gente una vez que se jubile. Se nos terminó el tiempo, pero te agradezco muchísimo que hayas venido y nos comprometemos a dialogar cuando esto avance un poquitito más. ¿Cómo no? ¿Para cuándo se espera tener un acá documento, Hugo? El documento final se espera tenerlo pronto. El plazo que está determinado en el decreto es el 30 de abril del 2026. Existe una posible prórroga hasta el 15 de junio del año 2026. Por lo tanto, en ese momento, con seguridad, el diálogo va a estar terminado y posiblemente a lo largo del proceso va a haber diferentes instancias donde se vuelque información, se vuelquen insumos, aportes que ameriten que podamos seguir conversando, sin duda. Perdón, Gaby, no, para que la gente entienda, o sea, se entrega este documento al Ejecutivo y el Ejecutivo tendrá que escribir proyectos de ley para mediar al Parlamento. Sí, por supuesto. Una vez que este proceso termina con ese documento, allí el Poder Ejecutivo, cuanto antes, va a estar
definiendo los proyectos de ley que puedan surgir a partir de los acuerdos que se construyan y que eso sea, bueno, materia de análisis y de intercambio en el Parlamento, ¿no? Que naturalmente es el ámbito natural donde se van a procesar. Se les va a colar lo del 1% de los más ricos en el diálogo, ¿eh? Bueno, Invítenme ese día, sí. puede ser, estamos abiertos. Presenciamos la discusión. La discusión sobre el financiamiento de la matriz de protección y seguridad social es un componente que está abierto a la discusión y que es transversal a cada uno de esos ejes temáticos que tú mencionabas. Por lo tanto, bienvenidos todos los puntos de vista y los planteos que se hagan. Gracias por haber venido esta mañana. Nos vamos a una breve pausa. Los sentidos intactos.